Feliz domingo, gente bonita. Emoción, emoción, muchísima emoción por encontrarme contigo, tocar tu ventanita y llegar con un tema de gente maravillosa, una población increíble, la población del autismo. Hoy vamos a trabajar una segunda parte. Ustedes, mis consentidos, lo pidieron y yo, igual que Mari, nos vamos a conectar en complacerlos con la segunda parte de Tengo autismo y no me adapto a la escuela. Ahora vamos a trabajar en la segunda parte. Habíamos hablado en la primera parte que era el autismo, cuáles eran las connotaciones, que eran el apoyo, que teníamos que ver las adaptaciones. Hablamos un poco de ese tema, pero quedamos allí en el cha-cha-cha-chan porque las preguntas fueron sensacionales como solamente ustedes las pueden realizar. Ahora, gente bonita, yo voy a ir colocando aquí el tema mientras ustedes me van diciendo de dónde se conectan y vamos a ver, tengo autismo, vamos a ver de dónde se conectan. Saludos a Colombia, Venezuela, a España, Portugal, a Madrid, tenemos también a Argentina, a tanta gente bonita que se conecta y que manda bastantes mensajes. Y bueno, yo súper contenta de tenerlos aquí. Esta servidora quien les está hablando, María José Suárez Nóbrega, especialista en el autismo y en el TDAH y también terapeuta de pareja. Y estoy aquí para brindarle todo el acompañamiento. Hoy vamos a tener este tema, tengo autismo y no me adapto a la escuela. Bueno, fíjense algo, vamos a tener a María Orteaga. María Orteaga, bueno, es una mujer maravillosa en donde ella tiene una experiencia muy vasta en el proceso de adaptaciones curricular y además que es una máster en la orientación conductual, quien va a decirnos de una forma muy lógica y siguiendo unos parámetros muy objetivos de qué manera podemos integrar a esta población y de qué manera podemos yo diría, informar a la parte educativa de cuáles son las medidas pertinentes a tomar en el caso de los niños con autismo. Ahora, no voy a esperar ni un momentico más para llamar a Mari para que se una con nosotros. Saludos a Ginivi, a Rosa, a Iliua, tenemos a Lourdes. Vamos a ver aquí. En donde ella trabaja y es un lugar maravilloso donde brinda herramientas muy vitales en cuanto a la atención de las personas con autismo y sobre todo una formadora increíble en la parte de las adaptaciones curriculares. Saludos a Alejandra Soa, tenemos a Liliana Barría y tenemos a toda esta gente bonita. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola María José, ¿cómo estás? Feliz domingo para todos, para los que están ya por acá y para los que se están conectando poco a poco. Feliz domingo, feliz de estar acá otra vez contigo. Ya me siento parte siento que soy parte de tu comunidad. Claro que sí, y siempre serás bienvenida a la comunidad y al espacio de, de este encuentro, pues, de este encuentro yo digo, de formación, de información, de sobre todo dar una herramienta a esta población y sobre todo a alguien tan importante como son los padres que requieren de mucho apoyo. Y hay algo importante que yo manejaba en estos días acerca del autismo, que es esta parte de yo recibir el diagnóstico y decir qué más sigue y después que yo sé que más sigue, viene el aspecto escolar y me cuesta mucho ver de qué los puedo yo ayudar, pero existen unas variantes sociales que también me impiden mucho este problema en la parte del autismo. En la primera parte, porque estamos ya en la segunda parte, hablamos de lo que era la dificultad de la sociedad a la aceptación de esta población. ¿Consideras tú en lo que habíamos hablado que sigue siendo palpablemente, a pesar del tiempo que hicimos ese live, a la realidad que sigue siendo una variable limitante? La gente requiere de más información, la gente requiere más de disposición para integrar. Sí, totalmente, María. La realidad es que todavía hace falta mucha más información y muchas veces salirnos de nuestra área de confort y salir a la calle y poder hablar sin tabúes sobre lo que es el autismo y sobre cómo incluir a esta población en el sistema escolar,
que al final el sistema escolar es como el primer paso para poder llegar después a la inclusión social, que es lo que tratamos de rescatar. Sí, y hay algo importante que muchas veces se ha hablado en diferentes lives, que la gente dice, pero aquí salieron todas las personas con la neurodiversidad de una sola vez. Y la neurodiversidad ha existido toda la vida. El problema es que hoy en día los padres o la población están más a la alerta de buscar información. Y una de las cosas es, al yo tener un hijo o tener, yo ser la tía de un niño con autismo o yo estar a la responsabilidad a la par de él, muchas variables son desconocidas y una de las cosas es el factor de no sé qué hacer, adácteme, invierta mi tiempo también en apoyar que hay unas diferencias, pero yo tengo que incluirlo en el sistema de la sociedad. Y ahora, en estos rasgos visibles del autismo, ¿cómo consideras tú que es la evaluación en la parte de la escuela regular? ¿Crees que toman en consideración todos estos perfiles o les cuesta mucho todavía el adaptarse a entender? Hay muchos mitos, María José, Ujú. hay muchos mitos que afectan mucho en torno al autismo y cualquier otra discapacidad. Incluso yo digo, en estos días estaba compartiendo una información sobre la inclusión escolar de un grupo de estudiantes con autismo no orales que estaban terminando de primaria. Sucedía esto en Argentina. Y yo hice un comentario y realmente me di cuenta que hay muchos haters todavía, mucha gente que no cree en la inclusión y que consideran que es un grave error tratar de llevar a estudiantes, tengan autismo o cualquier otra condición, a las aulas regulares. Entonces, es una cuestión que todavía hay que salir mucho, hay que concientizar mucho y no concientizar solo desde el lado de papá y mamá que pueden ser a lo mejor muy subjetivos, sino con personas que sean objetivas y que puedan realmente decir cuáles son los beneficios de la inclusión escolar a largo plazo, no solo para el estudiante que tenga una condición de vida, sino cómo esto va a influir favorablemente en el entorno, en los demás estudiantes que son neurotípicos, que no tienen una condición de vida, cómo incluso hacer una buena inclusión escolar, una inclusión escolar adecuada desde el inicio, puede hacer que en la adolescencia el bullying disminuya. Exactamente. Ahora, también hay que tener en cuenta que, sobre todo en Latinoamérica, nuestros maestros, nuestros educadores, pues tienen un contexto difícil porque a veces las aulas son demasiado amplias, tienen demasiados estudiantes con distintas individualidades y que al final de eso se trata la inclusión, de llevarte el mensaje individual, adaptar el mensaje a cada uno de tus estudiantes, sí, pero cuando tú ves que en un aula hay más de 30 estudiantes, tú dices, ¿cómo hace este maestro humanamente para lograrlo, para poder individualizar a 30 estudiantes? Exactamente. Cuando tú y yo sabemos que a veces tener 15, incluso adultos, dentro de un recinto y brindar información a esos 15 adultos, a lo mejor sin ningún tipo de condición, pues tienes que enviar el mensaje de muchas maneras para que llegue a los 15 y los 15 lo puedan aprovechar. Entonces, eso es una realidad y una realidad que no podemos taparnos los ojos. Y como padres tienen que entender que eso existe, aparte de la excusa de la excusa más reiterada de que como educador no me han brindado las herramientas en la universidad para yo poder enviar el mensaje individualmente a un niño con condición. Y te digo que es una excusa, porque al final, Exactamente. hablando de autismo, tú sabes bien que podemos haber tenido 15 niños con autismo y los 15 ser diferentes y los 15 necesitar estrategias diferentes. Entonces, va más hacia concientizarte. Los educadores tienen algo muy favorable que es que estudian pedagogía, Ujú. entonces pueden diversificar sus estrategias a la hora de enseñar, pero tenemos que ayudar a esos educadores, los padres incluso de los hijos con alguna condición tienen esa misión de ayudar al educador a salirse de la caja donde están,
a no tener miedo porque saben que cuentan con unos padres responsables que van a estar allí pendientes de cualquier necesidad de ese niño para satisfacerla a través del educador. Entonces, hace falta eso. La inclusión, María, es un proceso y es un proceso que involucra a muchas personas y que todas tienen que tratar de que sea en beneficio no del educador, no de los deseos de papá y mamá, no del especialista, sino del niño. Exacto. Fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención y quería ponerlo aquí así a la vista. Por ejemplo, observando donde yo vivo actualmente, que es en Europa, existen escuelas en donde yo realizo una supervisión para ver lo que es la escuela inclusiva. Y ocurre que son escuelas con una multitud de personas, de niños en las aulas, yo diría 30 niños, 32 niños, bastante población. Pero, ¿qué ocurre? Hay algunas que tienen lo que se llama la Federación de Padres Neurodivergentes, es decir, padres que luchan por el derecho de estos niños, que es importante, pero aquí viene un proceso. Ellos buscan información, buscan todos los detalles, saben los detalles de que muchos estímulos pueden ser sensoriales, pueden ser auditivos, lo que sea, pueden conllevar a un problema de una crisis en el autismo o en el TDAH o cualquier persona con neurodiversidad. Pero ¿qué ocurre cuando yo tengo este equipo, pero el problema sigue fallando en el aula de clase? También tenemos algo que yo diría que yo digo que es una vil excusa, ¿no? El profesor, al igual que cualquier profesional, por lo menos en el área de psicopedagogía, en el área de psicología, en el área de psiquiatría, tenemos muchísimos casos que ocurren hoy en día y aparecen en palestra y nosotros tenemos que estudiarlo. La neurodiversidad es algo que ya tiene un tiempo y que el maestro tiene que considerar que tiene que estudiarlo y que todos los niños del año 80, no pueden ser los mismos niños de este año. Porque esa también es otra. Yo tengo un estilo de aprendizaje, pero ya los intereses son muy diferentes, porque antes no había tecnología, ahora hay tecnología. Entonces, yo pienso que hay algo aquí de nosotros darnos cuenta de que a veces existen limitantes, pero que son creencias limitantes del mismo docente o de la persona adulta que guía. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando nosotros hablamos con un padre, y le decimos, por ejemplo, como docentes, que consideramos que es necesario que el pediatra observe al niño para ver qué condición tiene y todo esto, resulta ser que muchas veces el pediatra manda o hace una remisión a un neuropediatra. Al hablar de la palabra del neurólogo y el del pediatra, hay una connotación de que hay un problema en su cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Tener un diagnóstico, tener una medicación, tener una adaptación, resulta ser algo fuera de lo común, de lo cual los niños no se adapten. ¿Qué piensas tú de la intervención del docente en madurar en el aspecto de la neurodiversidad y que ella logre o él logre integrar a estos niños y aceptar la neurodiversidad? Mira, va a ser parte de su trabajo. Todavía hay una lucha que se está dando, sobre todo en Latinoamérica y todo lo que es el Caribe, una lucha que hay para incluir, porque muchas veces los colegios ni siquiera admiten la presencia de estos estudiantes, sino que definitivamente no hay cupo, cualquier excusa utilizan para no dejarlos entrar. Sin embargo, cada vez van a ir llegando más. Y hay muchos que yo digo pasan agachados. ¿Por qué? Porque en principio pareciera estar dentro de un desarrollo esperado, pero en segundo, tercero o en cuarto grado o ya en bachillerato empiezan a manifestar comportamientos que hacen necesario la remisión de ese estudiante para chequear y muchas veces conlleva a un diagnóstico posterior. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese estudiante? ¿Lo vas a echar de la escuela? Exacto. O sea, al final es una realidad que va a estar presente porque hay un porcentaje de la población que de alguna forma tiene alguna condición de vida y te va a tocar. O sea, en la escuela te va a tocar, sea de manera visible o sea de manera invisible. Al final yo creo que los educadores pues tienen que proveerse de información novedosa, no quedarse con la información de hace 10 años ni hace 5 años, porque la discapacidad
o las condiciones de vida no son estáticas, van evolucionando. Incluso dependiendo del abordaje que reciba la persona, también se vuelve más dinámico porque ese perfil empieza a cambiar de acuerdo a la estimulación y a todo lo que se le brinde. Fíjate tú, María, que el CDC, que es el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, ellos tienen unos hitos del desarrollo hasta los 8 años. Y esos hitos del desarrollo que ellos manejan allí, los están revisando cada 2 años. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué lo traigo acá? Significa que los hitos del desarrollo no son estáticos, sino que dependiendo de la estimulación y de lo que la nueva sociedad brinde, esos hitos hay que revisarlos cada 2 años. Imagínate. Entonces tú decías algo muy importante, ¿cómo pretender a alguien que se graduó en el año 90 o en el año 2000 o en el año 2010 y le está dando clase a niños pequeños, cómo pretender que eso que te dieron en la universidad hace más de 10 años esté al día? Entonces, la educación, la persona que está en esta área educativa, que trabaja con las infancias, tiene que estar muy al día. Exacto. Tiene que estar muy al día de qué es lo último que está saliendo, de cuáles son las estrategias de intervención, cómo se maneja hoy en día la infancia, el respeto, porque al final, María, también hay un manejo allí que seguro tú y yo no fuimos parte en su momento, un modelo de respeto hacia las infancias, que eso casi nadie lo habla, ni nadie lo dice, pero está allí y tenemos también que priorizar y tenerlo en cuenta. Entonces, un educador tiene que buscar cuáles son los modelos de intervención, porque incluso el educador puede dar referencias a esa familia para que ese niño pueda tener una mejor evolución. El educador tiene que saber entonces, no la parte médica, pero sí a dónde acudir, a dónde pedir ayuda, ¿ok? Tiene que informarse y estar al día con los hitos del desarrollo, qué es lo que puedo esperar de un chico en primer grado, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en preescolar, en bachillerato, cómo es la jerga hoy en día de los adolescentes para entonces poder brindarle información y poder llegar hasta ese estudiante. Todo eso hay que verlo y sinceramente te digo que no creo que sea fácil y tanto no lo creo que aunque soy muy directa hablando de esto, también soy muy directa con los padres buscando que sean apoyo y no sean un peso más para el educador. También, eso es muy importante. Hay algo que también llama mucho la atención en este tema de que no me adapto a la escuela, es que muchas veces está también esta parte que hablamos de la educación especial, que son niños de educación especial que para ellos no deberían estar integrados en las aulas regulares. Y por tanto, no hay un futuro de un emprendimiento de ellos. Por ejemplo, tenemos la parte técnica donde muchísimos jóvenes con autismo se integran e incluso hay unos de alto nivel de capacidad que han ido a la universidad y hay unos que requieren de talleres laborales, esto está muy claro. Pero ¿qué ocurre cuando el docente también no se compromete y no tiene el padre focalizado? No sabe dónde está definitivamente, dónde va a ir su hijo, hasta dónde va a llegar, si existe una mediocridad en cuanto a la información del autismo. Hay algo importante yo siempre he visto al docente como un pedagogo que está para brindar la atención y el niño que tiene de repente más dificultad, por decirlo así, o requiere más adaptaciones, es el reto más grande que tiene el docente. ¿Qué pasa con estos retos? Estos retos muchas veces se convierten en algo anecdótico, algo que no sé si lo puedo hacer, no fue lo que yo aprendí, no es el área que yo estudié, y resulta ser que si yo no logro los objetivos en todo, porque no busco apoyo, porque no busco adaptaciones, porque vamos a estar muy clara de algo, el docente necesita ayuda también, pero el docente para necesitar apoyo tiene que manifestar la necesidad del niño y tiene que empeñarse en querer ayudar al niño. Ahora, cuando
está todo el equipo con los especialistas y hay especialistas internos. Es importante que una escuela que tenga adaptaciones, que tenga un niño integrado con autismo, tiene que tener un equipo que sea multidisciplinario, que tenga psicología, orientación y que tenga inclusive la parte médica o pueda tener la parte de psicopedagogía. Muchos ocurren que integran, pero no tienen esta población, no tienen el psicólogo, no tienen el psicopedagogo. ¿Y qué ocurre? Hay un desfase. ¿Por qué? Porque el niño necesita periodos de salida del aula para poderse integrar de una manera más idónea. Ahora, ¿qué pasa si el equipo está allí? El equipo que está allí, ¿qué piensas tú del tener un contacto constantemente con los especialistas externos? Fíjate, tú estás hablando de una escuela ideal. En la escuela ideal, si existen todos esos componentes, es muy beneficioso definitivamente, no para el estudiante con condición, al final para cualquier estudiante que pueda presentar algún desafío en un momento determinado de su vida. Sin embargo, al menos en Latinoamérica, esa no es la realidad. Definitivamente, yo creo en el acompañamiento y en el equipo multidisciplinario. Si está dentro de la escuela, está muy bien, pero el niño tiene que tener una asistencia también fuera de la escuela. Es decir, Exactamente. se le colocan al niño adaptaciones curriculares y creo que algo de esto también lo hablábamos en el live pasado. Se le coloca al niño adaptaciones curriculares. Y la mamá o el papá pueden pensar o presumir, bueno, como va bien en la escuela y tiene sus adaptaciones bien, pues no tiene que ir con un psicopedagogo, ni tiene que recibir mayor atención, sino sus controles o chequeos anuales. No es así. Nuestros niños que tienen un desarrollo diferente necesitan esos apoyos para poder potenciar sus habilidades. Entonces, sí, puede llevar unas adaptaciones, pero entonces volvemos a lo mismo, va a estar adaptado todo el tiempo, quizás teniendo la oportunidad de ganar algunas habilidades y salir de algunas adaptaciones. Entonces, eso parece no estar muy claro dentro de los padres, para los padres o para muchos padres. Y muchos padres lo tienen claro, pero también en nuestros países está la parte económica, que definitivamente acceder a todo el equipo que en un momento determinado puede necesitar un niño con una condición, pues, y hablando de autismo, es muchísimo más amplio, porque a veces es la alimentación, es el psicopedagogo, es el psicólogo, es el terapista de conducta, es el terapista de lenguaje. Esos son los sistemas alternativos que tengo que conseguir. Y entonces esto traspolado a que no es algo transitorio donde papá y mamá dicen, bueno, vamos a hacer un esfuerzo y durante los 3 meses le brindamos todo lo que necesita el niño. No, es que esto puede ser indefinido. Entonces hay ese tipo de realidades y por eso es también que muchas veces tenemos que trabajar con lo que hay, con el contexto que tenemos y adecuarnos como especialistas a ese contexto y no quedarnos con lo que presumimos, no sabemos que es lo ideal. Ajá, pero esa familia no tiene la oportunidad para alcanzar todo eso. ¿Qué es lo principal? ¿Qué podemos adecuar en esto? ¿Qué podemos adaptar en el salón de clase? ¿Cómo nos podemos ayudar a lo mejor con un psicólogo que haya o un orientador que haya dentro de la escuela? Y entonces yo continúo por acá con un Exactamente. psicopedagogo. Y así nos vamos trabajando. Eso sí, eso exige, no es que trabajamos todos aislados, exige tener un equipo. Eso se llama equipo cuando trabajamos de forma coordinada y hacemos un plan. Yo Exacto. soy muy fanática de hacer un plan y de anotar porque yo siento que la mente humana abarca tantas cosas que en el tiempo se pueden perder ese objetivo que teníamos en principio con el estudiante. Entonces, anotar y que cada uno tenga muy claro qué es lo que va a aportar para ese estudiante. Ok, bueno, antes que de seguir hablando contigo, tengo que saludar aquí a tu psiquiatra, a Fly Blue siempre de la mano, con Domingo Elay, a Medrio San, que también está aquí, a Bio Rodríguez, a tanta gente bonita, a Carla, que también está aquí, a la señora María Dolores Espina, a Ana Cari, bueno, a tanta gente bonita. Y algo que me llama también mucho y es correspondiente al tema de lo de por qué no me adapto, es que muchas veces existen algunos contextos en el aula de clase
que no están acordes. Hay niños que de repente hacen mucho ruido, hay muchos estímulos como lo había manifestado y realmente vemos que el niño le cuesta mantener o seguir algunos patrones de exigencia del docente, de repente con sus adaptaciones, pero le cuesta. Y buscamos desempeñar el papel de ser facilitadores de la información, de la importancia de tener un tutor escolar. El tutor escolar va a ser, como decir, la cara del niño y de la familia al mismo tiempo allí en la escuela, pero sin tener el proceso, porque eso también hay una divergencia ahí en cuanto a la figura del tutor. Ya llegó la señora que le hace las tareas al niño. No, no es la señora que le hace las tareas al niño, es la que acompaña el proceso. Porque, ¿qué pasa? Si de repente el niño no puede sumar de una manera, porque hay problemas en la memoria mediática o de largo plazo, ¿qué pasa con esto? De repente ella utiliza estímulos como lápices, peloticas, qué sé yo, cualquier estímulo para poner a contar. ¿Y qué ocurre? Claro, ella le brinda una atención diferente. Ahora, ¿qué piensas tú de que la escuela debe apoyar esta figura y no hacer estos mitos de que es la maestra, es la señora que ayuda al niño o que es parte de un apoyo y que los padres que están inmersos, que son los padres de los otros niños, deben concientizarse también porque si la escuela tiene niños con neurodiversidad, debe hablarse de la neurodiversidad en general. De hecho, debe haber campañas de divulgación de la neurodiversidad. También debe haber. ¿Qué piensas tú de esta parte de la escuela, apoyar al tutor y hablar de la figura del tutor en frente de todos aquellos padres para que puedan entender que no es una señora que vaya a hacerle las tareas, un señor que va y le hace las cosas? Sí, definitivamente, María, no, la visión del tutor escolar a veces no está muy clara. Muchas escuelas no les gusta recibir tutores escolares y eso es en detrimento de ese estudiante que lo pueda necesitar. Por otro lado, evidentemente, el tutor tiene tres funciones transversales en esta nueva visión escolar, porque a lo mejor hace 30 años atrás o más de 30 años atrás, tener un tutor pues era el cuidador, era efectivamente el que hacía las tareas y estaba bien, porque estábamos hablando quizás de integración y no se hablaba mucho de inclusión escolar ni nada de esto, y además por eso estaban en ese momento las escuelas especiales. Entonces, realmente la figura del tutor era casi un favor que se le hacían a las familias para recibir. Pero la realidad es que hoy en día debería de estar muy clara cuál es la función del tutor escolar dentro de lo que se llama el paradigma de la escuela inclusiva. Y yo te lo puedo resumir rápidamente en tres cosas, tres funciones principales. Una, la función diagnóstica escolar. El tutor tiene que tener un componente formativo que le permita darse cuenta de cuáles son las necesidades y habilidades con las que cuenta ese estudiante y qué es lo que va a abordar y cómo lo va a abordar dentro del aula. La segunda función es esa, precisamente, abordar. Primero hago mi diagnóstico y en base a eso vamos a intervenir o vamos a abordar, incluyendo o no adaptaciones curriculares, porque a veces el tutor es buscado no solo para, no para hacer adaptaciones, sino por la parte de comportamiento del estudiante. Entonces tiene que tener esas habilidades y tiene que tener esa formación conductual, ese tutor específicamente. Y por otro lado, cumple una función de coordinación. Yo hago mucho énfasis en mis formaciones que el tutor no debe, no puede trabajar solo. No, el tutor tiene que trabajar con un equipo. Ah, bueno, que el equipo del niño es un psicopedagogo, el tutor y la mamá y la maestra. Vale, está bien. Exacto. Ah, que el equipo lo conforma el terapista de lenguaje, porque ese es un niño que puede acceder a todo esto, terapista de lenguaje, conductual, ocupacional, más todo lo demás, maravilloso también. Pero al hablar de coordinación, estamos hablando que el tutor tiene entonces que coordinar con la maestra de aula o con los profesores lo que se vaya a hacer con el estudiante. Tiene que coordinar también su parte social, porque María, no hay inclusión si
el chico no se siente que pertenece a un sitio y que los No es demás cierto. lo hagan sentir que pertenece. Entonces la inclusión allí está todavía ilusoria. Y eso es un trabajo que tiene que hacer el tutor con los demás estudiantes y el niño. Exacto. Entonces, si te pones a ver, un tutor tiene que tener una muy buena formación a la hora de hacer un acompañamiento y a la hora de no convertirse en lo que tú estás diciendo, en el cuidador, en convertirse en la ayudante de la maestra, que la maestra le va a decir qué es lo que tiene que hacer. No, tiene que ser un profesional que sabe a lo que va y que sabe que está allí en función de un estudiante y ojo, que se tiene que desaparecer lo más pronto posible cuando ese estudiante ya logre su autonomía funcional. Es decir, tener la conciencia de que él como o ella como tutor es transitorio. No es que voy allí para el resto de la vida del estudiante y yo estar atrás. Obvio, habrá personas que lo necesiten de esa forma, pero ese no puede ser el norte de un tutor. El norte del tutor tiene que ser desaparecer lo más pronto que pueda y dejando ese niño encaminado o ese estudiante encaminado hacia allá. Hay que hacer entonces también una labor en cuanto a esto, en cuanto a tutores que tienen mucha experiencia pero no tengan formación, que ganen formación, ¿para qué? Para potenciar aún más su experiencia, que los que tienen formación y no tienen experiencia puedan ir a las aulas, apoyar a ese estudiante y ganar la experiencia para cada día hacerlo mejor. Y yo sinceramente les digo que el ser tutor escolar, ser un buen tutor escolar, eso requiere trabajo, requiere constancia, requiere tener unas buenas habilidades comunicativas para mantener informada a la familia, para mantener concientizada y sensibilizada a esa maestra y para poder llevar a cabo muchas estrategias con los demás estudiantes que estén alrededor de ese niño que lo necesita. Bueno, saludos a D'Angela y a todas las personas que se han conectado. Algo importante que hay que manejar en esto del proceso de adaptación del estudiante es esta figura, por supuesto, la del tutor, pero yo considero que tiene que ser una persona muy proactiva y que sobre todo que tenga mucho compromiso en soltar al niño. Algo importante es el objetivo, igualmente como el docente. Yo tengo que hacer adaptaciones y tengo de alguna u otra manera dejar algo de aprendizaje al niño, porque de repente no aprendió de 2 cifras, pero aprendió de una bien aprendido. Y es algo importante. Las metas, tanto del tutor como del profesor, debe ser esa. Ahora, en el proceso tienen que intervenir definitivamente varias personas, porque de repente existe una comorbilidad en el autismo, o de repente existen crisis, o de repente existen conductas desafiantes, o cualquier situación que se pueda presentar por estímulos sensoriales, por estímulos auditivos, por cualquier situación que pase. Y debemos contar con un personal capacitado. Ahora hay algo importante, hablamos de las adaptaciones curriculares, en donde yo pienso que esto debe ser una conversación bastante importante que se sienta tanto la maestra como el tutor escolar para hacer estas adaptaciones, porque, porque deben de llevar de la mano en ese caso. Yo, por ejemplo, trabajé en una oportunidad con unas tutoras y lo que hacíamos era yo decirle a ellas, pregúntale a la profesora cuáles son los objetivos que siguen para nosotros buscar adaptaciones a ese aprendizaje. Si el aprendizaje no se podía llegar, llegábamos a un contexto porque el niño no había alcanzado otras competencias, más no limitarlo. Es decir, él tiene de repente que no aprender el 100% de los contenidos, pero aprendió un 50% bien aprendido. Entonces, ¿qué pasa? Estos niños hay que dejarles semilla definitivamente de aprendizaje. Es lo más importante y valioso. Ahora, en las adaptaciones curriculares y las adaptaciones del departamento donde están estos estudiantes, por lo general de bienestar estudiantil, de apoyo al alumno, ellos deben hacer cumplir los derechos de los niños. Por ejemplo, si el niño sufre de bullying, ellos deben estar pendientes. Si el niño manifiesta que tiene miedo a ciertos docentes, también debe acudir. Ahora, ¿cuáles son los especialistas que tú consideras que deberían ser los más idóneos para acompañar a un niño en ese proceso de adaptación? De adaptación, tú dices como tutor Estudiantil. o como estudiantil. Bueno, mira, está la figura del tutor, evidentemente,
puede ser un psicopedagogo, puede ser un orientador conductual. Eh, Básicamente, esas son las formaciones que se buscan a la hora de estar en el bienestar estudiantil, al menos buscan acá. A veces hay psicólogos que también toman ese rol, hay psicopedagogos que toman ese rol. Creo que allí es muy importante estar actualizado, porque al final lo que son las estrategias para incluir, que bueno, ya hemos hablado bastante de las adaptaciones, bueno, nunca es bastante, de adaptaciones, de tutor escolar, de sistemas alternativos aumentativos de comunicación, de estrategias sensoriales o estrategias para la autonomía social. Eso es importante que una persona que está trabajando con este grupo de poblaciones que tienen unas condiciones de vida específicas, que se formen en esas áreas, ¿ok? Porque no va a haber una carrera o un profesional que salga de la universidad y ya sepa hacer todo esto. Entonces, básicamente, tiene que haber como un entrenamiento y constante, María, constante. Yo, de manera formal, como profesional, llevo más de 13 años en este camino y durante los 13 años, todos los años trato de recibir nueva formación o de escuchar otros talleres. O, últimamente escucho mucho a la población autista, a los adultos autistas, entendiendo que pues cada uno es distinto y esa fue su experiencia de acuerdo a su contexto y su historia, pero también yendo más allá porque me da luz y me actualiza en lo que hace 15 años atrás te enseñaban con respecto a todo esto. No es lo mismo. Exacto. El mismo DSM-5 acaba de hacer una ampliación y todo va en movimiento, todo es muy dinámico y cuando trabajas con niños, niñas y adolescentes, aún es mucho más dinámico. Ok. Fíjate que Entonces, aquí, hay que estar en formación constante, María. Y tú lo exactamente, sí, y es sabes. como, y una de las cosas es que nosotros no nos podemos quedar a espera de que lleguen las realidades. Nosotros tenemos que estar encima de que no lleguen, sino que ya estar preparados a hacer Bueno, adaptaciones. Y una de las cosas es, bueno, bueno, tú sabes que esa es la excusa, la excusa es que no me dijeron, es que yo no sabía, es que a mí no me enseñaron, es que esa materia yo no la vi. Y al final es lo que tú dices, son excusas, porque hay dos formas de aprender, o me anticipo o aprendo sobre la marcha, dependiendo exactamente, no, de y lo que me hay una toque. cosa que yo también pienso que es el compromiso que tú tengas con la población, que a veces ni sabes de dónde sacaste la herramienta, y a veces a mí me ha pasado que hay niños que no tienen seguimiento visual y de repente también tienen muchas estereotipias y de repente hacemos pespunteado y ellos logran hacer el objetivo como es, pero son estrategias que me vienen a la cabeza, no hay una estructura porque tengo otras, pero son fallidas y algo me lleva a que él hoy va a pasar el número 2 a, a- Sí, es a- así. Eso yo lo llamo hallazgos. O sea, a veces tú estás trabajando algo y hay algo que últimamente estoy dando en todas las formaciones antes del inicio, que es la vinculación. La vinculación con ese niño, niña o adolescente o con ese adulto con el cual tú estás trabajando, sea como mamá, sea como educadora o sea como especialista. Esa vinculación, cuando tú aprendes a conocer a esa persona con la que le estás enseñando algo, hace que Ujú. tú veas oportunidades, hace que tú digas, wow, que a lo mejor no hayas contemplado determinadas herramientas, porque a lo mejor esa estrategia no es la que tú utilizas más, pero como ya conoces a tu aprendiz, como ya conoces a esta persona, tú dices, caramba, a este niño le gusta jugar con hojas, y si yo hago esto mismo con las hojas, entonces es un hallazgo, lo utilizas y wow, te resultó maravilloso y por ahí te vas. Claro. Esos son hallazgos y esos hallazgos empiezan a crecerse cuando realmente tú estableces un vínculo con esa persona a la cual estás enseñando, desde la perspectiva que quieras, como mamá, como educadora o como especialista. Bueno, fíjate, María, aquí tenemos unas preguntas bien interesantes de Medrio San. Dice,
pero eso no se adaptaría al 45% de nuestros niños. Es decir, no tienen disponibilidad cognitiva asociada. Hay algo que yo quiero hacer referencia con esa observación de esa pregunta. El hecho de que muchas de lo que se ha hablado aquí de la adaptación escolar no se adaptaría, nosotros llegamos a un periodo, es dependiendo también de continentes. En Venezuela hacemos adaptaciones curriculares y después ellos, dependiendo de cómo va su ciclo, ellos son adaptados a lo que se llaman, eh, lo que son, perdón, lo que pasa es que estoy en el nombre de Portugal, las adaptaciones a los centros de actividades al tiempo libre, ¿ok? Son gente que les preparan a hacer actividades muy de un área en específico. Por ejemplo, yo estuve en un taller laboral, se llaman así, los talleres laborales. Los talleres laborales pueden incentivar a este niño que no tenga esa capacidad cognitiva asociada, pero nosotros no podemos desvincularlos de ellos vivir la experiencia escolar. ¿Qué pasa? Si yo veo que hay que hacer adaptaciones y yo tengo que buscar un rinconcito donde colocarlo, porque veo que él es bueno para esta área, yo lo vinculo. Ahora, ¿qué piensas tú de esta pregunta? ¿Quisieras aportar algo más? Fíjate, sí, la estoy leyendo, por eso me coloqué los lentes. ¿Qué pasaría con ese 55% de nuestros niños con discapacidad cognitiva asociada? Habría que ver qué tipo de discapacidad es, porque acuérdate que dentro de la discapacidad cognitiva está la borderline, está la leve, la moderada y la grave, la más avanzada. Entonces, habría que ver. Yo realmente, si la experiencia que hemos tenido es de incluir a estudiantes con autismo y con la comorbilidad de discapacidad asociada, discapacidad cognitiva moderada asociada. O sea, hemos llegado hasta el moderado, ¿ok? Mm. Y allí es muy importante es tener muy claro cuál es el objetivo con ese estudiante. Es decir, el objetivo es que saque 20 en todas las materias igual que todos los demás. Mira, si sacó el 20 bien, pero no es igual que todos los demás. Tenemos que hacer muchas adaptaciones a el nivel cognitivo de esa persona. Sí. Tenemos que revisar entonces la parte social, qué es lo que vamos a promover. Un mayor aprendizaje social, obvio. A eso es lo que estamos tratando de responder, a un mayor aprendizaje social para que esta persona pues sea a futuro puede incluirse más fácilmente en la sociedad, que es al final Exacto. lo que nos interesa, pues Y la una de las inclusión cosas, que vamos allá. los ajustes que se pueden hacer en la observación diaria que se tiene de este niño, y si vemos que la adaptación escolar que se pretende, por ejemplo, que él conozca su nombre, que él socialice con otras personas, que tenga las nociones básicas para el desempeño de poderse integrar, los alcanza y de repente su capacidad cognitiva no llega más porque hay un asociado, o como tú dices, uno de los renglones de la clasificación del autismo está por debajo de lo esperado y no logra él adaptarse. Y no es el docente nada más que lo dice, son los especialistas que observan las características y la disposición del niño. Ahí hacemos la adaptación de que, nosotros preparemos a este muchacho para un taller laboral. ¿Ok? Sí, Ahora, por fíjate, ejemplo, acá más adelante, María, disculpa que te interrumpa aquí acá un más momentito, adelante, pero ajá, hay algo que yo quiero también focalizar. Por ejemplo, en Europa sí, nosotros manejamos lo siguiente. El niño pasa por todo el sistema educativo, pero ya para menos aproximadamente en el contexto de Venezuela, un tercer año de bachillerato, ya desde el primer año, ya se empiezan a hacer adaptaciones. ¿Qué pasa? Los equipos externos que trabajan con autismo, las asociaciones con autismo, velan porque se cumplan los derechos de él y empiezan a sacar a este niño a diferentes actividades que también necesitan, porque necesitan actividades sensoriales, necesitan actividades por ejemplo, de música, de natación, actividades que fomenta esta institución de autismo y que hace esta institución vigila si el proceso se puede dar. ¿Ok? Si el okay. proceso no se puede dar ya en tercer año, prácticamente el niño es integrado en lo que se llaman los centros de actividades ocupacionales, lo llaman en Europa. Entonces, esto es importante tomar en consideración de que el niño ser integrado, conocer la escuela, pero no es un requisito que él tiene que terminar hasta el quinto año. Ajustarlo a que se adapte,
¿ok? Y una de las cosas, Ok. si él no se puede adaptar por sus necesidades, por el entorno, porque también otra de las cosas es, si la escuela realmente no tiene una baja matrícula, es difícil la integración. ¿Por qué? Porque hay que hacer muchas adaptaciones, porque el niño no le cuesta socializar y porque hay demasiada interferencia en su contexto de vida que no le permite. Es Aquí, correcto. Acá hay- Medriosan ujú, nos dice, o más directamente, como ampliando un poco más la pregunta que estábamos respondiendo anteriormente, ¿qué se puede hacer en Latinoamérica con nuestros peques con autismo, con necesidad de apoyo notable o necesidad de apoyo, me imagino que dice muy notable? ¿Qué es el autista nivel 2 y nivel 3? exacto, Básicamente lo que está preguntando. Fíjate, yo no me dejo llevar por el diagnóstico, porque podemos tener un niño con autismo con un nivel 2 porque no es oral, porque no es hablante. Y ya, ¿qué pasa? Lo voy a mandar a una escuela especial porque no habla. ¿Qué tiene que ver el habla con adquirir otras habilidades de lectoescritura, por ejemplo? No tiene que ver. Que vamos a necesitar otras estrategias, porque la estrategia más usada para nosotros como humanos y como docentes es el habla para enseñarte a leer y que me respondas hablando. Eso es verdad, pero no es la única forma. Yo te puedo enseñar a leer con tarjetas exacto. y dame la tarjeta que dice mamá y dame la tarjeta que dice papá y te voy enseñando a través de las tarjetas. Y de esa misma forma, a través de un cuaderno te enseño a escribir. Entonces, tendríamos que ver, o sea, no podemos generalizar una respuesta para decir todos los niños con autismo nivel 2 o nivel 3 tienen que ir a tal escuela. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque tienes que caracterizar qué es lo que necesita ese estudiante en específico. Si la escuela regular se lo puede dar, que se lo tiene que dar, él va a estar en la escuela regular. Exacto. ¿Ok? Sí, por eso es tan importante Entonces, la evaluación hay y que estar hacer, muy claro. consciente de cuál es el rol. Y una de las cosas es siempre estar en contacto con el especialista de cabecera, porque él es el que nos va a dar las luces en cuanto a la neurodiversidad, en cuanto a cómo está funcionando él neurológicamente, si requiere una medicación, en el caso de tener una medicación, los ajustes pertinentes. Ahora tenemos a Paula Isabel que nos hace esta pregunta. Los docentes por desconocimiento se cierran a propuestas inclusivas. Sí, sí. Es desconocimiento, es muchas veces el paradigma que no quiero romper, es también muchas veces estoy en mi zona de confort, no me saques de aquí. O sea, hay muchas, ¿por qué tengo que hacer eso si a mí no me toca? Etcétera. Sin embargo, allí entonces viene mucho lo que, mira, no tengas miedo, aquí hay esto, aquí podemos hacerlo de este otro modo. Tú decías algo muy importante, María. Lo importante es que el estudiante llegue a la escuela y lo demás se ve dentro de la escuela, ¿ok? Hacer Exacto. una buena caracterización del niño, o sea, una buena evaluación de los requerimientos, de las necesidades, para no cerrarse o no cerrarle las puertas de la escuela regular, yo creo que es muy importante. ¿Se va a necesitar la escuela especial en algunos casos? Bueno, si tú le preguntas a muchas personas que trabajan en inclusión en ciudades europeas, te pueden decir a lo mejor que no. Sin embargo, yo considero que sí puede existir un grupo, no quiero etiquetarlo, si tienen discapacidad no sé cómo o discapacidad tal o cual, no hay que etiquetarlos, sino que dependiendo de su funcionamiento dentro de la escuela, a lo mejor puede ser necesario un ingreso por el sistema especial que gane algunas habilidades o que haga una transición en otro formato, en unas terapias con formato educativo y luego pasarlos a la escuela regular. Y ojo, acá en Latinoamérica hay algo que yo quiero aclarar. Fíjate que acá en Latinoamérica no en todas las ciudades hay escuela especial, Ujú. ¿ok? También ese es el caso. De hecho, en
si estás fuera de la ciudad, si vives en un pueblo pequeño, no vas a tener educación especial allí, muy difícilmente que lo consigas. Mi pregunta es, entonces, si yo tengo una persona con un compromiso cognitivo y no tengo los recursos para mudarme a una ciudad porque mi trabajo y toda mi vida es en este pueblo, ese niño se condenó a no ir a la escuela antes de llegar a ella. Entonces, es una reflexión más que nada. Sí, He tenido bueno, casos, fíjate, he tenido esta ese era una tipo de casos, adaptación ¿no? definitivamente al contexto. Entonces, sí, y hay un contexto, pero pareciera que esto del contexto es solo cuando lo hablamos tú y yo acá, pero pareciera olvidarse. O sea, muchas personas a veces comentan o hablan solo por su realidad, o muchas veces los especialistas ven su realidad o la realidad que le ha tocado vivir con sus propios niños que han atendido. Y esa realidad de ese grupo no es la realidad de todos. Y creo que hay que hacer un poco de reflexión y de empatía al respecto. A mí me ha tocado recibir, por ejemplo, a una familia que vive en el interior de un estado andino aquí en Venezuela, donde su hijo de 7 años no lo admiten en la escuela y donde las autoridades respectivas fueron a hacer la caracterización y le dijeron que tenía que ir a la escuela especial que le queda 2 horas. La mamá no tiene carro, la mamá no tiene a veces cómo montarse en un autobús e ir, y es la única escuela que hay en el pueblo. O sea, yo digo, ¿dónde está tu capacidad de poder interpretar el mundo de ese niño? De hecho, yo le pregunto, ¿qué hace el niño durante todo el día? Dice, el niño todo el día lo que hace es brincar por todo el pueblo lo conoce. Entonces, si brinca por todo el pueblo y todo el pueblo lo conoce, ¿qué pasa que no puedo ver de hacer unas adaptaciones, de pedir un acompañamiento incluso a su mamá y que ese niño vaya a la única escuela del pueblo, a lo mejor del pueblo donde no va a salir nunca, no lo sabemos, porque la mamá no tiene perspectivas de mudanza? Entonces, tiene que ir a la escuela regular porque es lo único que tiene. Lo otro es condenarlo a una muerte social antes del tiempo. Exactamente. Y fíjate que hay algo que es necesario dar, es la parte de nosotros tomar conciencia de que la adaptación curricular en una persona que vive en ese tipo de contexto que llamaríamos rural, que vive en un pueblo, él tiene unas adaptaciones, porque yo no le puedo hablar de ciudad a una persona porque no tiene la misma experiencia. ¿Qué ocurriría si yo tengo que adaptar la educación a la parte rural? Yo puedo hacer adaptaciones también a un niño, ¿ok? Aquí tenemos a Maludas B, que dice, mi hijo tiene desde octubre, tiene desde octubre en clase, solo le dieron 2 días por la semana, aún no me lo han escrito, para la fecha dieron un día más de inclusión y pregunté por la adaptación. Mi hijo tiene desde No te octubre, escuché bien al final. aquí dice, mi hijo tiene desde octubre en clase, solo le Ajá. dijeron 2 días en la semana de inclusión. Aún no me dejan inscribirlo. Para la fecha le dieron un día más de inclusión. Pregunté por la adaptación curricular y a la fecha aún no hay organismo. ¿Qué organismo puedo ir? Bueno, fíjate algo. Hay algo Disculpa, y él dice que tiene un autismo grado 1 con comorbilidad del TDAH. ok. Fíjate, yo insisto, lo importante es revisar la caracterización, no el diagnóstico como tal, porque acuérdate que es un espectro y un diagnóstico puede variar de un niño a otro, y entonces dejarte guiar por un autismo nivel 1, tengo que ver la caracterización. Es decir, tengo que ver si el niño tiene desafíos sensoriales, si el niño tiene desafíos de comportamiento, que eso me va a ser un buen indicador para ver cómo puedo hacer su inclusión. Sin embargo, yo soy partidaria de la inclusión progresiva, por horas, e ir aumentando las horas. Me doy cuenta que en la escuela le han aumentado el día, y eso puede significar que progresivamente te van a ir aumentando los demás días. Si tú quieres ir a un organismo para que vaya todos los días, realmente
lo que tienes que chequear no es lo que tú quieras, es lo que el niño necesite. Y si la escuela misma te está abriendo la puerta y te está diciendo, bueno, viene 2 días hasta octubre y ahorita en enero empezamos 3 días, yo creo que la escuela está abierta a ir conociendo a ese niño para poder brindarle lo mejor que pueda. Al menos voto por allí. Que todavía no le han hecho las adaptaciones. A veces los docentes no saben hacerlas y necesitan otras ayudas. Entonces, sí, vas a ir a un organismo, el organismo que necesitas es ¿para qué? Para que te ayuden a hacer las adaptaciones. No hay un organismo encargado para hacer las adaptaciones. Acá en Venezuela, salvo que vayas al CAIPA y el CAIPA se pueda trasladar, y eso va a depender muchísimo de en dónde te encuentres, porque no hay un protocolo para eso. Entonces, allí hay que revisar muy bien con tus especialistas, con los especialistas que están atendiendo al niño, cuáles son las adaptaciones que ese niño requiere y hacer un informe de qué adaptaciones necesita y cómo las va a hacer ese maestro para ir a hablar en el colegio. O sea, Exacto. definitivamente hay que ir a hablar al colegio, sentarse con la maestra y explicarle, mire, este niño requiere esto, el planteamiento es este, usted tiene un mejor planteamiento o en base a esto que les estoy proponiendo, ¿usted cree que lo puede hacer o es muy difícil? Explíqueme cuáles pueden ser sus desafíos en ese sentido. Exacto. Yo acabo de hacer eso mismo con un joven en bachillerato. Presentas desafíos en matemática y nos sentamos en una mesa redonda, la mamá, el profesor estaba de matemática, estaba la profesora de orientación y estaba la de evaluación a nivel de bachillerato, segundo año. Y entonces nos sentamos, mire, la propuesta es trabajar con una guía. Entonces el profesor me dijo, bueno, pero la guía me parece mucho más fácil, me dice el profesor, hacerlo a través de este libro, que es el que utilizamos, y entonces la guía va a hacer estos ejercicios, yo solo lo que les voy a cambiar es los números. Listo, tan sencillo como eso. Entonces mamá se encarga de poner un profesor de matemática, que gracias a Dios lo pueden hacer, y se sienta ese profesor a enseñarle estos ejercicios paso por paso, y así va. Ahí hay una adaptación curricular y así va con su profesor y nos ponemos de acuerdo todos. ¿Qué va a hacer mamá? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué va a hacer el maestro? Ahí quedó súper claro qué es lo que él va a hacer y nosotros como especialistas, cuál es la propuesta y cómo lo vamos a llevar a cabo. Sí, y una de las cosas que yo veo en cuanto a esa pregunta es que el proceso se debe dar, las adaptaciones deben darse paulatinamente. De repente el contexto del niño es diferente y quieren ir probando porque le cuesta integrarse a la escuela. Por tanto, sería necesario estar pendiente y una de las cosas, buscar el apoyo a nivel de lo que es la educación especial para que te brinde las herramientas en el país que estás, de qué manera este proceso se está dando de la manera óptima o si hay algo que falta para que no se dé el proceso, porque el proceso no se termina de dar y porque no te brindan la información. Aquí tenemos a Medriosan que nos dice, ya va, los niveles no están amarrados a la comunicación, pero otro día lo hablamos en un live, así que aquí vamos a prepararnos a tener un live con Medriosan, una mujer maravillosa. Y dice, Sí, yo, jajaja, sí, no pero entiendo. definitivamente no, creo que ya va, un momentito, creo que se malinterpretó. Yo puse un ejemplo, por ejemplo, autismo nivel 2 porque es no hablante. Un ejemplo, no es que el autismo está en los niveles de apoyo están amarrados al habla, no. Puede ser a nivel conductual, puede ser a nivel de autorregulación, puede ser a nivel sensorial que requiera mayores apoyos que en otras áreas. No, Claro, estamos claros que no, es solo un ejemplo. ¿Ok? claro. Ejemplo. Por Ahí ejemplo. ella nos dice, defiendo a muerte las escuelas especializadas. Fíjense que eso es un enfoque de cada uno y es válido cada uno de estos enfoques. Tenemos a Zuli Pérez que nos dice, en algunos colegios los docentes están negados. ¿Ok? Déjame ver si aquí hay otro comentario. Aquí nos dice Lulabas B que él está en CAIPA, en terapia psicológica, en la terapia psicoeducativa y control neurológico. Todos los informes los tiene el colegio. También asiste con tutora.
Entonces, fíjate, la señora, Sí. por lo que yo veo, tiene todas las herramientas válidas para que se dé el proceso de integración, pero el tutor tiene también que tener una voz porque él es el que entra a la escuela y tener una voz fuerte en cuanto a que él Claro, es el que hace adaptaciones y él es, por llamarlo así, no es el señor o la señora que le hace la tarea, él es la voz del niño para que se cumplan los derechos de él. ¿Por qué? Que el aprendizaje de él es personalizado, porque el aprendizaje de él hay que hacer adaptaciones y también porque él es una persona que requiere la integración, evaluar de qué manera el tutor está llevando este proceso y a qué acuerdos ha llegado a la escuela para que él solamente pueda asistir 3 veces a la semana. Es importante que esto sea muy conversado entre la comunidad educativa, el tutor y los especialistas que están allí, tanto como los cierto, María, externos, porque en el cierto. engranaje total es que nosotros vamos a ver, bueno, sí, por ejemplo, es una adaptación muy diferente con el autismo, pero pasaba de un niño en preescolar que teníamos que él se dormía y se dormía. ¿Y qué pasaba? El niño le costaba dormir constantemente, a las 4 de la mañana se paraba y después no dormía más y después le daba sueño. ¿Qué hicimos? Empezamos a agarrar y dejarlo que entrara un poquito más tarde, después lo fuimos ajustando y esa es una adaptación que se hizo. Claro, Entonces, claro. De son hecho, detalles. ese tipo de estudiantes requiere, de hecho, ese tipo de estudiantes que estás mencionando requiere apoyo a través de neuropediatría porque evidentemente tiene un trastorno del sueño. Y Exacto. bueno, no todos los neuropediatras trabajan el trastorno del sueño, pero hay neuropediatras que se especializan también en el trastorno del sueño y eso tiene que tener un acompañamiento médico porque eso es una comorbilidad. Eso es una condición asociada al autismo o a cualquier otra condición que pueda tener el niño. Y sí, Exacto. es una adaptación, definitivamente eso es una adaptación. Ok, ahora hay algo que yo quería preguntarte en cuanto a la sociedad. La campaña de concientización de la neurodiversidad. Concientizar a las personas del autismo, del autismo combinado, de otros trastornos del neurodesarrollo, tanto a los niños que están focalizados en esa aula de clase, al directivo, a los docentes, al equipo, por supuesto, que forma parte de la escuela. Y yo no digo que el equipo solamente sean estos entes, hasta el personal que hace la higiene de la escuela. ¿Por qué? Porque muchas veces sirven de gran apoyo para estos niños, para muchas cosas. Y otra de las Ujú. cosas es, ¿qué piensas tú de la reeducación de la comunidad para ayudar a integrar más a este niño en la escuela? Fíjate, los padres de los niños neurotípicos tienen que estar concientizados y sensibilizados. Si no, esa inclusión va a ser efímera. O sea, la inclusión involucra a muchísimas personas, María. Salud. Gracias. Salud. Involucra a muchísimas personas y tenemos que estar claros en eso. Y lo complejo es que no todas las personas están en el mismo nivel o preparados para aceptar todo lo que es inclusión. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a trabajar en eso y a vivir con eso hasta que podamos hablar de convivencia y entonces será otra cosa porque todos están visibles. Definitivamente sí, hay que hacer un trabajo allí. De hecho, hubo un colegio que me llamó, un colegio que es preescolar, que me llamó porque están recibiendo niños con condición y querían hacer como trabajar con los papás de los niños que tienen la condición. Y yo le dije, me parece maravilloso porque le vas dando herramientas desde muy chiquititos, se acostumbran y esto lo van a llevar ya a primaria. Ojo, le dije, pero no te puedes quedar solo con esos papás. Tenemos que concientizar al resto de los papás y preparar unas charlas específicas donde todos los papás puedan participar y todos los papás sepan que allí hay niños que están trabajándose y que tienen una condición del neurodesarrollo. ¿Para qué? Para llevar un mensaje positivo desde casa. Porque si yo hago todo acá y doy el mensaje de concientización a los maestros y concientizo al mismo nicho que tiene las mismas situaciones, ajá, y el niñito Pedrito, que es neurotípico, al llegar a su casa y se siente a almorzar y a lo mejor agarre el cubierto un día de manera distinta y diga, no, porque Juanito,
que tiene tal cosa es el que agarra el tenedor así y empieza esa familia a decirte todo lo que debe y lo que no debe y los mitos y lo que no es mito delante de ese niño, ya allí hay prejuicios a la infancia con respecto a las diferencias y eso a la larga puede generar bullying, ¿ok? Sí, y algo, ajá. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer desde el día uno, no solo con los papás que tienen porque entre los papás que tienen la misma condición todos se van a entender y todos van a tratar de apoyarse. Ajá, pero ¿qué hacemos con el resto de los niños que son mayoría y que no tienen una condición del neurodesarrollo? Tenemos que prepararlos para esas diferencias. ¿Y de dónde los preparamos? La escuela hace una parte, pero sí sabemos que la mayor parte la hace la casa. Entonces, a esos papás también tenemos que mandarle un mensaje y un trabajo y talleres de concienciación. Ok, aquí tenemos a Medrio San que nos dice, te mandan unos grandes aplausos y nos dice que está muy poderosa esta entrevista. Y yo creo que ella es una invitada que puede ser muy especial para que haga un trío con nosotras. Vamos a ver si Medrio San quisiera hacer un live con nosotras. A mí me interesaría mucho porque yo sé que es una mujer con muchas herramientas importantes en materia del autismo. Ahora, Sin Fronteras nos dice, ese punto más, es el punto más importante por donde empezar el proceso de sensibilización y concientización. Ahora yo digo una cosa, la escuela es formadora y transformadora de conocimiento, por tanto la escuela debe divulgar la información acerca de la concientización. ¿Qué ocurre si yo tengo una escuela inclusiva? ¿Ok? Yo tengo que divulgar esta información en todas partes. ¿Por qué? Porque la sociedad no es la escuela, ni no es la escuela de Juan ni Pedro, es la sociedad en general debe conocer cuál es la realidad de la neurodiversidad, cuál es la manera de yo actuar en la neurodiversidad, de qué manera yo puedo establecer límites a las personas y darme cuenta que yo tengo que ser un poco más humano, tengo que darme cuenta que igualmente como yo tengo que hacer adaptaciones a ellos, yo en mi realidad también tendría que hacer adaptaciones. Pues de repente soy una persona que no me gustan los sitios con mucha bulla y no tengo ningún trastorno de neurodesarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Las etiquetas deben quedar afuera. Y una de las cosas que tenemos que pensar de que es un individuo igual y similar como cualquier otro, con neurodiversidad. Y algo que yo aprendí desde toda la vida que he estudiado la parte de la neurodiversidad es mientras más diferentes somos, más especiales nos convertimos. Y definitivamente es así. Ahora, Mari, no sé qué quisieras decirnos de cierre en el día de hoy. Aquí Medrio San ya nos dijo que sí, así que tenemos que preparar ese encuentro con ella. Yo pienso que hablar de la escuela y la inclusión sería importante, hablar ese tema Sí, con ella. siempre, siempre es así. La escuela y la inclusión es un temazo siempre porque hay muchas posiciones y al final tú no puedes, o sea, al final ninguna posición debería de rechazar a la otra, sencillamente conseguir puntos de encuentro. Yo creo que eso es muy importante. Lo que pasa es que sí, definitivamente la inclusión tal como está planteada de acuerdo a los tratados y todo esto, es hablar es hablar de escuela regular, no es precisamente hablar de escuelas especializadas, aunque se reconoce que deben de existir para puntos específicos dentro del sistema. Sin embargo, a lo mejor es una utopía pensar que todos y absolutamente todos van a poder ir a la escuela regular. Pues a lo mejor sí, aunque por ejemplo está la Pampa en Argentina, que ha dicho que no, que ha dicho que ha incluido el 98,5% de todos los estudiantes que están en escuelas especializadas, lo han incluido en la escuela regular. Entonces, y estamos hablando de Latinoamérica, y no está muy lejos de por acá. Entonces, no sé hasta dónde sea una utopía cuando una población, claro, una población pequeña ya lo ha podido lograr. Entonces, bueno, hay que hacer un gran trabajo, hay que seguir tratando de concientizar, de formar, de darnos cuenta de cuál es la ventaja de cada una y definitivamente de empoderarse como familia y como especialista también vincularte con esa familia para saber qué es lo mejor
a lo que puede optar ese niño, esa niña, ese adolescente en un momento determinado. Es decir, yo no puedo hablar de inclusión de manera general, podemos hablarlo así, pero de manera particular hay que ver la realidad de cada quien. Yo no puedo decirle, negarle la posibilidad, por ejemplo, de ir a una escuela especializada a un niño que lo necesite y que lo pueda promover mucho más. No se lo puedo negar si tiene la opción de escuela especializada. Exacto. La cosa es que no en todas partes están. Entonces, ¿qué hago? ¿Le niego la educación totalmente porque no hay la especializada? Entonces, hay realidades, hay contextos, hay que tratar de mirar todas las posibilidades que existen para darle lo mejor al niño, niña o adolescente, porque al final yo creo que esa es la meta. La meta no es ponerte en una posición rígida, porque incluso iría en contra de lo que es inclusión, tener posiciones rígidas donde no puedas flexibilizar. Más bien es dónde está el punto de encuentro y qué es lo que necesita en este momento, en este contexto, el niño, niña, adolescente, para proyectarse de manera mejor, para mejorar y alcanzar el mayor potencial que pueda alcanzar. Ese es el punto. Y ahí sí debemos ser inflexibles. Es lo que sea lo mejor para ellos. Exactamente. Aquí tenemos a Medriosan que tuvo que retirarse y tenemos a Zuli Pérez que nos dice excelente en vivo. Ahora, Mari, ¿nos puedes decir en qué parte de las redes sociales te podemos conseguir? Si nos puedes escribir allí también al mismo tiempo. Sí, perfecto, lo coloco por acá. Pueden seguirme en Instagram en @funda.cristal, cristal con Y. Eh, está también aquí se los dejo, está también por Twitter, por Facebook, Fundación Cristal o Funda Cristal, sin el punto, Funda Cristal. Y bueno, estoy a la orden. Cualquier pregunta siempre la respondo. Puede que me demore un tiempo, pero siempre respondo todas las preguntas o al menos trato de hacerlo en el tiempo que tengo libre. María, no quiero despedirme sin darte las gracias por estar acá, por esta ventanita que me abre, porque me hace salir de mi zona de confort, porque no sé si te has dado cuenta que no hago muchos live, a veces por factor tiempo, y me sacas de eso y me encanta que lo hagas. Porque de hecho seguro me animo y al menos hago un en vivo, aunque sea yo sola, en esta semana. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, espero verte pronto, espero ser invitada nuevamente pronto. Si es con Medriosan, me encantaría. Es una persona que valoro, que aprecio muchísimo, que también siempre recomiendo porque ella tiene un manejo de los apoyos visuales bien prácticos, bien didácticos, y a todas las mamás que me llegan, que mi niño que no habla, que el sistema de comunicación que no me entiende, vayan y escríbanle por el directo a Medriosan, porque de verdad tiene muy buena información al respecto. Y me encantaría un live entre las tres, sería maravilloso. Claro no sé quién va a dejar hablar a quién, pero me encantaría. Ahora, fíjense, gente bonita, muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias, Mari, por conectarse. Y una cosa importante que quiero que sientan y que vivan. Tener la presencia de un niño con autismo en el área escolar es algo visible e importante su integración social. La escuela es la primera casa de socialización del niño. Es el primer lugar donde hay un encuentro. La escuela debe brindarle el amor, la dedicación y sobre todo la adaptación de que él sí puede y que sí va a lograr su integración. De repente, las capacidades de él dan para el fruto de algunos desempeños en actividades que ni siquiera necesitan ser profesionales, pero son vitales para la vida. Un niño con autismo, un niño muy especial. Por tanto, llévalo en tu corazón y cobíjalo con la mayor entereza y con la mayor facilidad de darle un futuro muy feliz. Muchísimas gracias, Ay, qué bella. María Arteaga, mujer que valoro con muchísimo. Y bueno, nos vemos entonces para el próximo domingo de live con un encuentro especial. Un gran beso. Chao. Chao. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias. De nada, y a los que chao. vean en diferido, también muchísimas gracias por estar allí. Bye. Muchísimas gracias. Chao.